Hola a todos, gracias por cuidar siempre de nuestro canal. Continúe acompañándonos para recibir las últimas noticias. Un escándalo se aproxima a Zarzuela luego que se difundiera información sobre las graves acusaciones que hizo para la televisión española, Corina Larsen en contra del rey Felipe VI y la Casa Real. En las últimas horas, se supo que la princesa alemana, conocida por haber tenido una gran amistad con el rey Juan Carlos, decidió romper el silencio y contar sus verdades en el ciclo 360 de la televisión vasca. Según informa el medio Periodista Digital, Corina lanzó acusaciones gravísimas en contra del monarca español, y los servicios secretos de otras instituciones españolas. El virus de la corona, así es como han titulado a este especial que se podrá ver este domingo en el Prime Time, donde se revelarán algunos secretos del esposo de la reina Letizia. Larsen, de acuerdo a lo que publica PD, ha develado información sobre la Casa Real que, actualmente, está bajo el mando del rey Felipe, a pesar de haber evitado su nombre en forma directa. En una de sus declaraciones, la princesa, de manera explícita, dice que habrían contratado mercenarios para terminar con ella. Corina, ex amiga del padre del actual monarca español, también se atrevió a denunciar públicamente que fue víctima de varios hurtos en los últimos años. Probablemente, la princesa alemana, para evitar cualquier tipo de acción legal en su contra, prefirió no dar nombres de los responsables de estos supuestos hechos delictivos que ha sufrido. Sin embargo, fuentes de Eusal Televisiva ETV, a quienes consultó Periodismo Digital, afirman que la alemana especifica que Felipe VI está al corriente de todo lo que está sucediendo con ella. Corina señala a Felipe en la televisión vasca: Casa Real me ha enviado mercenarios. Este domingo por la noche, la televisión pública vasca, ETV, emitirá un reportaje. Uno que solo se atreven a hacer ellos, el virus de la corona, sobre el escándalo de los millones de Juan Carlos en paraísos fiscales. El mal denominado caso Corina, que en realidad es el caso Juan Carlos. Este es un fragmento del reportaje que se podrá ver a la web de el.video. En Blau ha hablado en exclusiva con la directora y presentadora del programa 360 grados Eider Hurtado, y destapa que es el reportaje más complicado de hacer, sigue siendo el tema más difícil de tratar. Cada vez quieren hablar menos. Entre los testimonios, los periodistas ingleses y suizos que han destapado el fraude fiscal de Juan Carlos, y los periodistas españoles que van a remolque. La mejor parte es la entrevista a Corina Larsen, amante del rey a quien regaló 65 millones. En una entrevista por escrito, habla Corina y hace acusaciones muy graves contra Zarzuela, ciertas personas dentro de los servicios secretos, y la Casa Real han emprendido una campaña franquista de 8 años contra mí y mis hijos. He recibido amenazas de muerte, estoy bajo vigilancia constante, estas personas trataron de separarme de mis hijos y destruir mi red de relaciones, mis casas han sido forzadas, me han enviado mercenarios, me han robado mis documentos personales, y se ha emprendido una campaña de desinformación muy extensa en los medios de comunicación para destruir mi reputación. No da nombres pero sí instituciones, el CNI y Casa Real. Dice que hay responsables de estos dos entes públicos españoles que envían mercenarios al examante del rey para silenciarla. En los últimos años solo hay una persona en la cúpula de la Casa Real, Felipe VI. Según revela en Blau Eider Hurtado, Corina sostiene que Felipe VI está al corriente de todo. Si Corina habla a ETV es porque tiene miedo de que la hagan callar definitivamente. Y si habla a la televisión vasca es porque han pedido la entrevista. TV3 toca el violín. Los vascos llegan donde TV3 no se atreve. Vicent Sanchis tendría que hacer como ya hizo con el documental vasco que destapa la porquería de Vox, comprar el reportaje y emitirlo. Y espabilar. Juan Carlos, más solo que la una, revive su pasado más oscuro. La imagen pública del suegro de Letizia se ha menoscabado en los últimos días a consecuencia de los chanchullos económicos que llevan su nombre.
Su propio hijo, el rey Felipe VI, se vio obligado a renegar de él públicamente a través de un comunicado en el que renunciaba a su fortuna manchada de dinero negro y le retiraba su asignación presupuestaria. El escándalo fue tal que incluso atravesó nuestras fronteras. La prensa internacional dedicó un minucioso reportaje a los escándalos de don Juan Carlos, de quien dicen que solo se movió por el sexo y el dinero en los últimos años de su reinado. Además, han desvelado el nombre de una famosa cantante española que también se incluiría en la larga lista de sus amantes. Los escándalos del monarca abdicado que en los últimos meses han visto la luz obligaron al rey Felipe VI a emitir un comunicado en el que se desmarcaba de su padre. Lo apartó definitivamente de la corona y le retiró su asignación presupuestaria, un gesto que don Juan Carlos I entendió como toda una humillación, según apuntaron las fuentes cercanas a Palacio. Aunque fue el rey quien firmó ese polémico documento, algunos apuntan que Leticia podría esconderse detrás de esta decisión de dar la patada al emérito. Lo cierto es que la reina nunca se llevó del todo bien con su suegro, y las malas lenguas la acusan de haber aprovechado este mal momento que atraviesa la imagen pública de don Juan Carlos I para darle la estocada definitiva. Por si fuera poco, el emérito se ha visto salpicado en este primer año de jubilado con varios escándalos de amantes y de dinero. En la siguiente página os contamos más. El pasado 8 de enero perdía la vida doña Pilar de Borbón a raíz del cáncer de colon que padecía desde hace tiempo. Inmediatamente después de su fallecimiento, se erigió en su domicilio de Puerta de Hierro una improvisada capilla ardiente por la que se fueron pasando sus familiares y amigos para despedirse de ella. Destacó la presencia de su hermano, el rey Juan Carlos I, que fue a despedirse de la duquesa de Badajoz acompañado de su esposa, la reina Sofía. Tampoco faltaron las infantas Elena y Cristina, e incluso don Felipe y doña Leticia se pasaron por el domicilio para presentar sus respetos. Al día siguiente se procedió a su incineración, pero los actos fúnebres todavía no han terminado. Pero no solo tuvo que sufrir la muerte de su hermana, sino que su hijo Felipe le dio por completo la espalda a su padre, tras verse salpicado de forma indirecta en todos sus escándalos y chanchullos. Unas palabras que dejaron en soca a España, y también en muy mal lugar al emérito. En la siguiente página te contamos todos los detalles. Escándalos y más escándalos. Así ha sido el último año de don Juan Carlos. Desde que se retirase de la vida pública hace más de 365 días, el emérito ha estado envuelto en polémica y rodeado de desgracias. La muerte de su hermana, algunas de sus amantes y la decisión de su hijo Felipe han marcado este último año de su vida, y no precisamente para bien. Te recordamos todo lo sucedido, a continuación. Mucho se habló durante semanas del adiós a la vida pública de don Juan Carlos, que tuvo lugar de forma oficial el pasado 2 de junio de 2019. Cuando la noticia salió a la luz no se mostró afectado, todo lo contrario. Sin embargo, dicen que la procesión va por dentro. El rey quiso organizar una fiesta para celebrar el adiós a su antigua vida. A la misma estuvieron invitados familiares, y un puñado de amigos. Un total de 50 personas que disfrutaron de un almuerzo y, posteriormente, de una corrida de toros en homenaje a la madre de don Juan Carlos. 370 días desde que el emérito abandonó sus deberes institucionales. Un aniversario agridulce debido a la complicada situación que atraviesa España por el estado de alarma. ¿Qué ha estado haciendo Juan Carlos durante estos 12 meses de jubilado? Lo cierto es que el monarca ha estado salpicado por la polémica y los escándalos. Dale a siguiente para saber más. Edu, la única que se atreve con los franquistas en pleno auge de la ultraderecha. Primero fue la financiación de Ciudadanos. A mediados del año pasado, Euskal Telebista ETV estrenó un programa en castellano de documentales, 360 indicador ordinal masculino. Empezaron fuertes con un tema jugoso, Operación Ciudadanos. ¿Qué hay detrás?
donde intentaban dar respuestas a esta y otras preguntas comprometidas: ¿cómo se financia el partido de Albert Rivera? ¿A qué intereses sirve? Un reportaje donde se oyeron frases como Ciudadanos es la palanca para mover al PP a posiciones que interesan a los lobbies. Es un partido oportunista. Albert Rivera es un lagarto de V. Después vendría los tentáculos de Interior, aportando luz en otra parte oscura de la política española, las cloacas del Estado. Medios cómplices del Ministerio del Interior pagando con fondos reservados espionajes ilegales. Fueron los primeros de muchos trabajos periodísticos de una repercusión considerable, con una buena acogida por parte de la audiencia vasca y la no vasca. Muchos catalanes vieron por internet lo que los vascos vieron en su televisión, el documental La Monarquía, un negocio rentable, un trabajo que al equipo encabezado por la directora y presentadora Eider Hurtado les trajo muchos problemas a la hora de preguntar en voz alta: ¿es la monarquía un negocio familiar? ¿A cuánto asciende su fortuna? Una tarea periodística que hablaba abiertamente de las cuentas ocultas de Juan Carlos y compañía, de Suiza y de negocios en los países árabes, emitida mientras en TV3 se ofrecía un programa sobre residuos plásticos. Mucho más afinados que la televisión pública catalana fueron también el pasado noviembre, con Torturas, el crimen mejor escondido, un documental aterrador sobre cómo España ha torturado a detenidos, ocultado las torturas y premiado a los torturadores, cuando en Cataluña todavía se recuperaba de los golpes de porra del 1. Probablemente sean el programa que mejor escogen los temas, y que hace un trabajo más pertinente a la hora de ofrecer sus reportajes, de acuerdo con la realidad. Notable fue también el trabajo realizado en la cara B del ejército español con voluntad de enseñar las interioridades de los militares en España y la opacidad del ejército. Y ahora han vuelto a ir un paso por delante de otras cadenas autonómicas. El domingo estrenan las cuentas pendientes de la transición española, donde se preguntan: ¿hasta qué punto quedó el franquismo atado y bien atado? Un 360º donde responderán, entre otros, uno de los hombres clave, el exministro Rodolfo Martín Villa, el creador y expresidente de la Audiencia Nacional, Rafael Mendizábal, el exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo o una de las fundadoras de Izquierda Unida, Cristina Almeida. Cuando la ultraderecha en España coge fuerza, y los nostálgicos del franquismo están más a la vista que nunca, el programa de la tele vasca se pregunta cómo se cerró la dictadura de Franco. ¿Qué verán los espectadores? Por ejemplo, que casi la mitad de los últimos ministros franquistas pasaron a ocupar lugares de privilegio en grandes empresas, que hubo apellidos que a día de hoy todavía figuran entre las familias más ricas del Estado o que jueces franquistas siguieron ejerciendo en lugares destacados